¿Cómo hiciste que tus compañeros de departamento psicópatas confesaran que estaban locos? Llegué a casa y encontré un aviso de desalojo en la puerta. Llegó después de semanas de llamadas telefónicas furiosas de nuestro casero, y supe que la única forma de salir de esto era conseguir una confesión de mis compañeros. Tan pronto como lo vi, lo arranqué y entré como una tormenta a la sala, donde mis 6 compañeros de departamento estaban viendo realmente amor. Aquí está el trato. Todos ustedes le están subarrendando a Emi ilegalmente. Si nos desalojan, yo pierdo mi depósito. Pero todos ustedes obtendrán antecedentes penales por arrendamiento ilegal. Todos se pusieron pálidos mientras desenchufaba el cable de la televisión. Confiesen en 5 minutos, o los reportaré a todos como intrusos para salvarme. Puse el temporizador en mi teléfono y lo coloqué en la mesa de centro. 5 minutos, empezando ahora. El temporizador marcaba 4 minutos con 32 segundos cuando Rizzo de repente se quebró como un huevo. He estado vendiendo nuestra despensa. Las palabras salieron de él como una explosión. Por eso la comida sigue desapareciendo. Le tomo fotos a todo. Compro los mismos artículos más baratos en Costco y me quedo con la diferencia. Gané 8,000 pesos el mes pasado. La mandíbula de Diana cayó al suelo, y su rostro pasó de la conmoción a la rabia pura en medio segundo. Así que tú eres la razón por la que mi yogur cambia de marca. He estado poniendo laxantes en mi comida para atrapar a quien la estuviera robando. El color desapareció del rostro de Rizzo, y les juro que parecía que se iba a desmayar. Con razón, mis clientes nunca regresan, susurró. ¿Tus clientes? Gritamos todos al unísono. Antes de que alguien pudiera procesar esa bomba, Miko saltó del sofá como si lo hubieran electrocutado. Ok, está bien. ¿Mi novia que siempre está de visita? Ha estado viviendo aquí desde hace 6 meses. Se baña a las 3 de la mañana. Esas son las quejas por ruido. Trabaja desde casa cuando todos ustedes están fuera. Rizzo se giró tan rápido que casi se cae. Sabía que alguien estaba usando mi escritorio. Miko no hacía contacto visual con nadie. Me paga renta. 10,000 pesos al mes. Me los he estado quedando. El temporizador marcaba 3:45, y de repente todos estaban confesando como si estuviéramos en una retorcida sesión de terapia grupal. Ross, que usualmente apenas hablaba, soltó de golpe. Les he estado diciendo a chavas en apps de citas que soy el dueño de este edificio. Las traigo aquí para darles tours de la propiedad. Pero nada, y quiero decir por nada, me preparó para lo que Aranza dijo a continuación. Se puso de pie, respiró profundo y gritó: he estado viviendo aquí con mi mamá. Lleva 4 meses en mi cuarto. Duerme debajo de la cama cuando ustedes están en casa. La habitación quedó en silencio absoluto. Entonces, no es broma. Escuchamos una voz ahogada desde el cuarto de Aranza. Hola a todos. Mamá, vuelve debajo de la cama, chilló Aranza. Mi cerebro estaba haciendo cortocircuito. Su madre había estado viviendo en nuestro departamento durante 4 meses. Debajo de la cama. Pero las confesiones seguían llegando como una avalancha imparable de locura. Deco estaba sudando la gota gorda cuando se levantó. Ya que estamos confesando. En realidad no soy Deco Murphy. He estado usando el NSS, número de seguridad social, de mi primo. El verdadero Deco vive en Irlanda. Parpadé. ¿Has estado viviendo aquí bajo una identidad robada? No robada, prestada. El temporizador marcaba las 2 en punto y pensé que habíamos terminado. Pero entonces Simón se levantó. El callado. El dulce. El que nunca causa problemas, Simón. Aclaró su garganta y dijo: en realidad no soy gay. Cada chica en la habitación, incluyéndome, gritó: ¿qué? En perfecto unísono. Solo dije eso para que ustedes, las chicas, se sintieran más cómodas cuando solicité el cuarto. El rostro de Diana pasó por unas 17 emociones diferentes antes de aterrizar en mortificada. Pero practicamos besarnos juntos. Ni siquiera te pusiste duro. Simón se encogió de hombros. Bueno, no eres realmente mi tipo. Aranza parecía que quería cometer un asesinato. Me cambié de ropa frente a ti. Soy muy bueno mirando mi teléfono, dijo Simón, como si eso lo hiciera mejor. El temporizador marcaba 0:45, y Ross perdió la cabeza por completo. Ok. El departamento de al lado que ha estado vacío. Me metí y lo he estado usando como mi segundo departamento. Hice un hoyo a través de la pared de mi closet. Aranza gritó: ¿hay un hoyo en nuestra pared? Lo cubrí con un póster. El temporizador se disparó con un horrible zumbido y, de repente, todos gritaban a la vez. La novia de Miko de hecho salió de su habitación con cara de vergüenza y la mamá de Aranza asomó la cabeza preguntando si ya era seguro salir. Sentí que estaba en un sueño febril. Entonces sonó el golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. Era el momento. El casero, Corey, entró sosteniendo un pedazo de papel y todos guardaron un silencio sepulcral. Entonces, sobre la violación al contrato, dijo, y les juro que se podía escuchar el corazón de todos latiendo. Alguien puso una planta en la escalera de incendios. Eso va contra el código de incendios. Nos mostró una foto en su teléfono de una pequeña y patética suculenta sentada en la escalera de incendios. Todos se voltearon lentamente a mirarme. Esa es mi suculenta, susurré. La puse ahí ayer para que tomara sol. Retírala para mañana. Pero el aviso de desalojo, tartamudeé. Ah, el casero se rió. Ese solo fui yo siendo dramático. Pensé que ya me conocían. Dijo eso y se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Entonces Diana dijo con una voz mortalmente tranquila, nos hiciste confesar todo. Por una planta. Entonces escuchamos una voz ahogada desde dentro de la pared. ¿Alguien puede dejarme salir? Estoy atorado en el closet de Ross. Todos gritaron. ¿Quién es ese? Ross se frotó el cuello. Ah, cierto. Hay algo que he querido decirles. Y antes de que alguien pudiera procesar esa frase, Ross ya estaba corriendo por el pasillo hacia su habitación. El resto de nosotros nos abalanzamos tras él, tropezando entre nosotros y con los muebles en nuestro pánico por ver qué nuevo infierno nos esperaba. Ross abrió la puerta de su habitación tan fuerte que golpeó contra la pared y todos nos amontonamos en el marco de la puerta, viéndolo abrir su closet de un tirón. Agarró los bordes de un enorme póster de película y lo arrancó de un solo movimiento. Detrás había un hoyo en la pared, no un hoyo pequeño. Un hoyo del tamaño de una persona que alguien claramente había cortado a través de la tabla roca con herramientas de verdad. La voz ahogada vino de nuevo, más fuerte ahora sin el póster bloqueándola. La persona sonaba en pánico y sin aliento. Ross metió la cabeza por el hoyo y empezó a jalar algo del otro lado. Su rostro se había puesto completamente blanco y parecía que podría vomitar ahí mismo en su closet. Me abrí paso hasta el frente del grupo y miré por el hoyo yo misma. En la oscuridad entre las paredes, pude distinguir un brazo agitándose frenéticamente. Los dedos estaban cubiertos de polvo blanco y la persona estaba claramente atascada. Ross sacó la cabeza y se limpió el sudor de la frente, dejando una mancha de polvo de tabla roca en su cara. Todos nos quedamos ahí mirándolo, esperando una explicación que pudiera dar sentido a lo que estábamos viendo. Ross abrió la boca, la cerró y luego la abrió de nuevo. Las palabras salieron de golpe mientras explicaba que la persona atorada era en realidad su amigo de la universidad a quien había estado dejando quedarse en el departamento vacío de al lado. Gesticulaba salvajemente hacia el hoyo mientras hablaba, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. El brazo del amigo seguía agitándose a través del hoyo y observé sus dedos flexionarse y curvarse mientras intentaba encontrar algo de qué agarrarse. Miko me empujó para ver mejor. Echó un vistazo al brazo saliendo de la pared y simplemente se atacó de la risa. Empezó a reír tan fuerte que tuvo que sentarse en la cama de Ross agarrándose el estómago y jadeando por aire. El sonido de su risa mezclado con los gritos ahogados desde dentro de la pared creaba esta banda sonora surrealista para la absoluta locura que se desarrollaba frente a nosotros. Aranza golpeó a Miko en el hombro y le dijo que se callara, pero él no podía parar. Cada vez que miraba el brazo agitándose, empezaba a reír más fuerte. Ross lo ignoró y se volteó hacia Deco, pidiendo ayuda con voz desesperada. Deco dio un paso adelante y los dos comenzaron a examinar el hoyo, tratando de averiguar cómo hacerlo más grande sin derribar toda la pared. Agarraron los bordes de la tabla roca y empezaron a jalar, y trozos de polvo blanco y yeso llovieron sobre la alfombra de Ross. El hoyo se ensanchaba centímetro a centímetro mientras trabajaban, y más de la persona adentro se hizo visible. Podía ver su hombro ahora, luego parte de su pecho, todo cubierto de espeso polvo blanco. Ross y Deco seguían jalando y la persona adentro comenzó a empujar desde su lado. Hubo un horrible sonido de raspado mientras se apretaba a través de la abertura, su camisa enganchándose en la tabla roca rota. Más polvo llenó el aire, haciendo que todos tosieran y retrocedieran. Con un último tirón de Ross y Deco, la persona cayó rodando a través del hoyo y aterrizó en un montón en el piso del closet. Se quedó allí por un segundo, tosiendo y escupiendo polvo de tabla roca, antes de levantarse lentamente sobre sus rodillas. El polvo blanco cubría cada centímetro de él. Su cabello se veía gris por eso. Su ropa estaba completamente arruinada. Se puso de pie temblando y se sacudió la camisa, pero eso solo hizo que más polvo volara por el aire. Nos miró a todos nosotros que lo observábamos fijamente y nos saludó con un pequeño e incómodo gesto. Luego se presentó y explicó que había estado quedándose en el departamento de al lado durante unas 3 semanas. Su voz estaba ronca por todo el polvo que había inhalado. Antes de que alguien pudiera responder, antes de que alguien pudiera siquiera comenzar a procesar lo que estaba sucediendo, escuchamos pasos en el pasillo. Pasos pesados y enojados. El casero, Corey, regresó al departamento y se dirigió directamente al cuarto de Ross, probablemente atraído por todo el ruido y la conmoción. Apareció en la puerta y se detuvo en seco. Sus ojos fueron del hoyo en la pared a Ross y Deco cubiertos de polvo, al amigo parado allí luciendo como un fantasma, y de vuelta al hoyo. El color desapareció por completo de su rostro. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Solo se quedó allí mirando la destrucción de su propiedad y vi cómo sus manos comenzaban a temblar. La cara de Corey pasó de blanca a roja en unos 3 segundos. Empezó a exigir respuestas, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Quería saber qué le pasó a su pared, quién hizo el hoyo, cuánto tiempo llevaba allí y unas 50 preguntas más, todas a la vez. Ross intentó balbucear una explicación sobre necesitar espacio extra y almacenamiento, pero sonaba ridículo incluso mientras lo decía. El amigo intentó sacudirse casualmente más polvo de tabla roca de la ropa como si eso fuera a mejorar la situación. Sus manos dejaban rayas blancas en sus jeans y camisa. Corey sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de todo. El hoyo, el closet destruido, la pila de trozos de tabla roca en el suelo, Ross y Deco cubiertos de polvo, el amigo parado allí con cara de culpable. Murmuraba entre dientes sobre depósitos de seguridad y costos de reparación.
¿Y cuánto iba a costar arreglar esto? Tomó al menos 20 fotos desde diferentes ángulos, y con cada clic de la cámara de su teléfono, sentía que mi estómago caía más bajo. Ahí fue cuando me di cuenta. Todo lo que acababa de hacer, todas mis amenazas sobre reportarlos a todos como intrusos, toda mi palabrería sobre antecedentes penales y salvarme a mí misma, ahora no tenía ningún sentido. Yo era la que estaba en el contrato. Yo era la legalmente responsable de todo lo que sucedía en este departamento. Cada cosa que hacían mis compañeros, cada hoyo que cortaban, cada persona que escondían, cada regla que rompían, todo caía sobre mí. Corey pareció leer mis pensamientos porque se volteó hacia mí y comenzó a explicar exactamente en cuántos problemas estaba metida. Dijo que cualquier cosa que hicieran mis subarrendatarios recaía legalmente sobre mí. Daños a la propiedad, ocupantes no autorizados, violaciones del contrato, todo. Mi nombre estaba en los papeles. Yo era la que pagaría por las reparaciones. Yo era la que podría ser demandada. Sentí que mi estómago caía hasta mis pies y seguía bajando, como si estuviera cayendo a través del piso hacia el departamento de abajo. Mis manos comenzaron a temblar y tuve que apoyarme contra el marco de la puerta para mantenerme en pie. Todos los secretos y planes y mentiras de mis compañeros de cuarto, y de alguna manera yo era la que terminaba responsable de todo. Mientras Corey seguía despotricando sobre el daño de la pared y tomando más fotos, oí que una puerta se abría detrás de nosotros. Todos nos volteamos a mirar. La puerta del dormitorio de Aranza se abrió lentamente, y una mujer salió al pasillo. Parecía avergonzada y agotada, con ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello recogido en una coleta desordenada. Tenía quizás unos 50 años, vestía pants y una camiseta vieja. Caminó hacia nosotros con los hombros encogidos como si quisiera desaparecer, pero siguió avanzando de todos modos. Cuando llegó al grupo amontonado en la puerta de Ross, se detuvo y aclaró la garganta. Era Isabel, la madre de Aranza, y se presentó a todos con esta voz baja y cansada. Se disculpó por las extrañas circunstancias y explicó que había perdido su departamento hacía unos 4 meses. No había tenido a dónde más ir, y Aranza le había ofrecido dejarla quedarse temporalmente. No puso excusas ni trató de justificar esconderse debajo de la cama. Solo expuso los hechos de esta manera práctica que de alguna manera lo hizo aún más triste. Se veía normal. Esa era la parte extraña. Después de todo lo que habíamos pasado esta noche, casi esperaba que se viera salvaje o loca, pero solo se veía como la madre cansada de alguien que había pasado por malos momentos. Mientras todos seguían procesando la aparición de Isabel y Corey seguía echando humos por su pared, Diana de repente agarró el brazo de Rizzo. Le preguntó si se sentía bien, y su voz se había vuelto aguda por la preocupación. Miré a Rizzo y me di cuenta de que su rostro se había puesto pálido y sudoroso. Estaba apoyado contra la pared como si la necesitara para sostenerse. Rizzo admitió que había tenido calambres estomacales todo el día, pero había pensado que era solo estrés por todas las confesiones. Tan pronto como lo dijo, los ojos de Diana se abrieron como platos. Su rostro cambió de preocupación a puro horror mientras hacía la conexión. La habitación quedó en silencio mientras todos nos dábamos cuenta de lo que había sucedido al mismo tiempo. Rizzo había estado comiendo la comida con laxantes de Diana durante quién sabe cuánto tiempo a través de su negocio de reventa de despensa. Cada vez que fotografiaba su yogur y compraba la misma marca más barata en Costco, debía haber estado probándolo para asegurarse de que supiera bien. O tal vez había estado comiendo su otra comida también, la que ella había estado envenenando deliberadamente para atrapar al ladrón. Diana empezó a entrar en pánico, preguntándole a Rizzo cuánta de su comida había comido, cuándo la había comido por última vez, qué tan fuertes eran los calambres. Sus palabras salían de golpe y seguía pasándose las manos por el cabello. Rizzo intentó responder, pero otro calambre lo golpeó y se dobló ligeramente, con la mano presionada contra el estómago. Miko dejó de reír y sugirió que probablemente deberíamos llevar a Rizzo a urgencias solo para estar seguros. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Nadie quería lidiar con una emergencia médica, además de todo lo demás que había sucedido esta noche. Maya, quien había estado parada en silencio cerca del cuarto de Miko, dio un paso adelante. Se ofreció a llevar a Rizzo a la clínica, explicando que tenía un coche que había estado estacionando en secreto a 2 cuadras de distancia durante los últimos 6 meses. Todos se voltearon a mirarla como si acabara de materializarse de la nada. Todos la habíamos visto salir del cuarto de Miko antes, pero era como si hubiéramos olvidado que era real. Había sido este fantasma en nuestro departamento durante tanto tiempo que verla parada allí haciendo sugerencias útiles se sentía incorrecto de alguna manera. Se encogió de hombros y dijo que bien podría ser útil ahora que todos sabían que existía de todos modos. Su voz era firme y tranquila, como si llevar gente a urgencias fuera una actividad normal de martes por la noche. Diana dijo inmediatamente que ella también iría, todavía luciendo aterrada por la cantidad de laxante que Rizzo podría haber consumido. Los 3 se dirigieron a la puerta mientras el resto de nosotros nos quedamos allí parados en la habitación destruida de Ross. Los escuchamos irse. Oímos la puerta del departamento cerrarse detrás de ellos, y luego nos quedamos en este silencio horrible e incómodo. Corey seguía allí, todavía sosteniendo su teléfono, todavía documentando cada centímetro del daño de la pared. Se movía por la habitación tomando más fotos, murmurando para sí mismo sobre contratistas y estimaciones de reparación.
El resto de nosotros nos quedamos allí mirándolo. Nadie sabía qué decir o hacer. El amigo de Ross finalmente había dejado de sacudirse el polvo de la ropa y solo estaba parado allí luciendo miserable. Isabel se había retirado hacia el cuarto de Aranza pero no había entrado, como si no estuviera segura de si se le permitía esconderse más. Corey terminó de tomar sus fotos y se volteó para enfrentarnos a todos. Preguntó cuánto tiempo llevaban viviendo aquí todas estas personas adicionales. Su voz estaba cansada ahora en lugar de enojada, como si hubiera gastado toda su rabia en la situación de la pared. Nadie quería responder primero. Todos nos quedamos allí mirándonos, esperando que alguien más comenzara a explicar el desastre imposible que habíamos creado. Levanté la mano como si estuviera en la escuela o algo así, lo cual se sintió estúpido en el segundo en que lo hice. Pero todos se voltearon a mirarme de todos modos. Le dije a Corey que todo era mi culpa, que yo era la que había traído a todos como subarrendatario sin su permiso, que sabía que iba en contra del contrato, pero necesitaba la lana para cubrir la renta. Las palabras salieron rápidas y confusas y seguí jugando con mi teléfono que todavía tenía la aplicación del temporizador abierta en la pantalla. Corey se quedó allí escuchando, con los brazos cruzados, su teléfono todavía en la mano con todas esas fotos de la pared destruida. Esperaba que comenzara a gritar, a amenazar con el desalojo de verdad esta vez, a tal vez incluso llamar a la policía o algo así. En lugar de eso, solo soltó este largo y cansado suspiro y se frotó la cara con ambas manos. Dijo que se imaginaba que algo estaba pasando cuando la factura del agua se triplicó en los últimos meses, que no es un idiota, y sabía que vivían más personas aquí que solo yo y mis compañeros de cuarto oficiales. Mi estómago se desplomó porque me di cuenta de que lo había sabido todo este tiempo y simplemente no había dicho nada. Miró a todos y dijo que no se había dado cuenta de que era por extenso, señalando a Isabel y al amigo de Ross y al hoyo en la pared. Su voz no estaba enojada, solo agotada, como si hubiera envejecido unos 10 años en la última hora. Luego Corey comenzó a hablar sobre el seguro y todo empeoró mucho más. Explicó que debido al daño de la pared, tenía que reportarlo a su compañía de seguros, lo que significaba que enviarían a alguien a inspeccionar el departamento en los próximos días. En el segundo en que esas palabras salieron de su boca, todos comenzaron a entrar en pánico. La cara de Miko se puso completamente blanca y se agarró del borde del escritorio de Ross para estabilizarse. Aranza hizo este extraño sonido de jadeo y miró a su mamá. Deco comenzó a respirar muy rápido y superficialmente. Sentí que el piso se abría bajo mis pies porque una inspección oficial significaba que verían por todo. Verían todos los muebles adicionales metidos en las habitaciones, todas las pertenencias personales, probablemente incluso las modificaciones que Ross hizo en su closet. No había forma de ocultar a 7 personas viviendo en un espacio diseñado para quizás 4. Corey siguió hablando, explicando sobre contratistas y estimaciones y documentación, but apenas podía oírlo por encima del sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. El amigo de Ross, que había estado parado en silencio en la esquina tratando de mezclarse con la pared, comenzó a bordear hacia la puerta. Se movía lentamente, como si tal vez si era lo suficientemente cuidadoso, nadie notaría que se iba. Pero Corey se volteó y le dijo que esperara, que necesitaba su información para el informe del incidente. El amigo se congeló a medio camino de la puerta y sus hombros se desplomaron. Corey sacó su teléfono y abrió algún tipo de aplicación de notas pidiendo un nombre e información de contacto. El amigo dudó por un largo momento. Luego admitió que en realidad había estado de paracaidista o cupa en el departamento vacío de al lado durante las últimas 3 semanas. Lo dijo tan bajo que casi no pudimos oírlo, pero las palabras cayeron como una bomba en la habitación. La cara de Corey hizo esta cosa donde pasó de cansada a completamente sorprendida a resignada. Todo en unos 5 segundos. Preguntó cómo diablos había entrado allí. Y el amigo de Ross explicó que encontró una manera de forzar la cerradura después de que Ross le dijo que el lugar estaba vacío. Corey parecía haber envejecido otros 10 años allí mismo. Presionó sus dedos contra sus sienes y cerró los ojos y se quedó allí sin decir nada por lo que pareció una eternidad. Ahí fue cuando Deco perdió el control por completo. Empezó a respirar muy rápido y agitado, como si no pudiera obtener suficiente aire, y sus manos temblaban. Seguía diciendo que no podía estar aquí cuando vinieran los inspectores, que descubrirían su situación de identidad, que lo arrestarían o deportarían o ambas cosas. Su voz se volvía más aguda y llena de pánico con cada palabra. Simón se movió hacia él e intentó poner una mano en su hombro. Trató de decirle que todo estaría bien. Pero Deco lo empujó lo suficientemente fuerte como para que Simón tropezara hacia atrás y cayera en la cama de Ross. Deco salió corriendo de la habitación y lo oímos encerrarse en el baño. El cerrojo hizo un clic muy fuerte en el silencio que siguió. Simón parecía herido y confundido, parado allí frotándose el hombro donde Deco lo había empujado. Nadie sabía qué hacer o decir. Podíamos oír a Deco a través de la puerta del baño, su respiración aún rápida y llena de pánico, y eso hacía que todo se sintiera aún más real y aterrador. Isabel habló entonces, su voz suave y algo derrotada. Dijo que tal vez debería encontrar otro lugar donde quedarse antes de que ocurriera la inspección, que no quería causar más problemas a todos. La cara de Aranza se descompuso de inmediato y comenzó a llorar, llorando de verdad con lágrimas corriendo por su rostro. Agarró el brazo de su mamá y dijo que no quería que se quedara sin hogar, que encontrarían una solución juntas. Fue la primera vez desde que comenzó todo este lío que alguien mostró emoción real en lugar de solo conmoción, pánico o ira.
Isabel atrajo a Aranza en un abrazo y se quedaron allí sosteniéndose la una a la otra mientras Aranza lloraba en el hombro de su mamá. El resto de nosotros desviamos la mirada, de repente muy interesados en el piso o las paredes o cualquier otra cosa. El momento se sintió demasiado privado, demasiado real, y ninguno de nosotros sabía cómo manejar sentimientos reales después de todas las confesiones y el caos. La puerta del departamento se abrió y escuchamos voces en el pasillo. Maya y Diana regresaron con riso entre ellas, y él se veía absolutamente miserable. Su cara estaba pálida y sudorosa, su cabello estaba desordenado y caminaba algo encorvado como si le doliera el estómago. Maya sostenía su brazo por un lado y Diana tenía la mano en su espalda, ambas ayudándolo a caminar. Lo llevaron al sofá de la sala y él colapsó sobre él con un gemido. Diana explicó que el médico dijo que estaba muy deshidratado y que su sistema digestivo estaba irritado por todos los laxantes, pero que no había daño permanente siempre y cuando se mantuviera hidratado y descansara durante los próximos días. Tenía esta bolsa de plástico de la farmacia con bebidas electrolíticas y algún tipo de medicamento. Rizzo simplemente yacía allí en el sofá luciendo fatal, con un brazo cubriendo sus ojos. Diana se sentó en el suelo junto al sofá y comenzó a disculparse, las palabras saliendo rápidas y desesperadas. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, que solo quería atrapar a quien estuviera robando su comida, que pensó que tal vez comerían un yogur y se enfermarían una vez y aprenderían la lección. Seguía diciendo que lo sentía una y otra vez, sus manos retorciéndose en su regazo. Rizzo quitó el brazo de sus ojos y la miró, y luego dijo que él también lo sentía. Dijo que lo que hizo fue robar sin importar cómo tratara de justificarlo con su negocio de reventa, que no tenía derecho a tomar la comida de otras personas incluso si la estaba reemplazando. Su voz era débil y cansada, pero sonaba como si lo dijera en serio. Diana comenzó a llorar un poco y Rizzo extendió la mano y apretó la de ella. Fue extraño verlos ser amables el uno con el otro después de todo lo que pasó. Miko se levantó y caminó hacia Maya, tocando su codo y asintiendo hacia la esquina de la sala. Se alejaron de todos los demás y comenzaron a hablar en voz baja, pero el departamento era lo suficientemente pequeño como para que pudiéramos oírlos de todos modos. Maya le estaba diciendo que estaba cansada de esconderse, cansada de pagarle renta para vivir como una especie de fantasma en su habitación, cansada de bañarse a las 3 de la mañana para que nadie supiera que existía. Su voz era firme pero constante, no exactamente enojada, pero definitivamente harta de toda la situación. Miko miró sus pies y su cara estaba roja de vergüenza. Seguía tratando de explicar o justificarlo, pero Maya lo interrumpió y dijo que merecía algo mejor que andar a escondidas en su propia casa. Él asintió, se disculpó y dijo que ella tenía razón. Era la primera vez que veía a Miko lucir realmente avergonzado de sí mismo en lugar de solo atrapado. Corey interrumpió a todos aclarando su garganta muy fuerte. Dijo que necesitaba ir a presentar todos sus informes sobre el daño de la pared y los ocupantes no autorizados y todo lo demás que sucedió esta noche. Volvería mañana y todos nos sentaríamos y encontraríamos los próximos pasos juntos. Antes de irse me miró directamente y dijo que esta era la situación de inquilinos más complicada con la que había lidiado en 20 años de ser propietario. Ya no sonaba enojado, solo cansado y tal vez un poco impresionado de una manera extraña. Luego salió, cerró la puerta detrás de él y todos escuchamos sus pasos alejándose por el pasillo y luego la puerta del edificio abriéndose y cerrándose. El silencio después de que se fue pesado e incómodo. Todos nos quedamos sentados en la sala de estar destruida. La televisión seguía desenchufada desde que había arrancado el cable al comienzo de todo este lío. Mi teléfono con el temporizador de confesión seguía en la mesa de centro, la pantalla oscura ahora pero de alguna manera sintiéndose todavía importante. Nadie sabía qué decir o hacer. Habíamos pasado de ver una película a confesarlo todo, a lidiar con una emergencia médica, a enfrentar el desalojo e inspecciones y problemas legales. Era demasiado para procesar. Entonces Ross aclaró su garganta y preguntó si alguien quería pedir pizza. La pregunta fue tan normal y mundana después de todo lo que pasó que casi me hizo reír. Todos se quedaron mirándolo por un segundo y luego Miko dijo, sí, una pizza suena bien, la verdad. Así de simple, estábamos sacando nuestros teléfonos para ver menús, discutiendo sobre los ingredientes, tratando de fingir que todo era normal aunque nada volvería a ser normal jamás. Ross sacó su teléfono y comenzó a buscar en las aplicaciones de entrega mientras todos los demás simplemente se sentaban allí luciendo agotados. Miko gritó diferentes pizzerías y sus tiempos de entrega y nos decidimos por la que podía llegar en 20 minutos. Simón se levantó de donde había estado sentado en silencio en la esquina y aclaró su garganta de esa manera que la gente hace cuando está a punto de decir algo para lo que se ha estado preparando. Miró a Diana y Aranza y comenzó a decir algo sobre sentirlo por mentir sobre lo de ser gay. Pero Diana levantó la mano y lo interrumpió antes de que pudiera decir 3 palabras. Dijo que necesitaba tiempo antes de poder siquiera mirarlo bien en este momento, y su voz era plana y cansada, pero también muy firme. Aranza asintió con fuerza y dijo lo mismo, que necesitaba espacio para procesar todo. La cara de Simón se puso roja, asintió y se volvió a sentar sin discutir.
lo cual fue probablemente lo más inteligente que había hecho en toda la noche. El silencio después de eso fue pesado e incómodo, y me di cuenta de que no podíamos simplemente sentarnos aquí evitando todo hasta que llegara la pizza. Dije que necesitábamos idear nuestro plan antes de que Corey regresara mañana porque él esperaría respuestas y deberíamos al menos tratar de ponernos de acuerdo. Todos me miraron como si estuvieran esperando que les dijera qué hacer, lo cual era gracioso ya que hace una hora estaba amenazando con reportarlos a todos. Ross dijo sí, probablemente deberíamos coordinarnos, y Miko estuvo de acuerdo. Maya habló desde donde estaba sentada junto a Miko y dijo que tal vez la honestidad en realidad estaba funcionando mejor que todas nuestras mentiras anteriores. El comentario hizo que todos se callaran y parecieran incómodos, pero pude ver a la gente pensando en ello. Tenía razón. Todos nuestros planes y secretos habían creado todo este desastre y la única razón por la que estábamos hablando ahora era porque todo había sido forzado a salir a la luz. La puerta del baño finalmente se abrió y Deco salió luciendo mucho más tranquilo que cuando se había encerrado allí. Sus ojos todavía estaban rojos, pero ya no respiraba rápido. Se sentó en el brazo del sofá y dijo que tenía miedo de ser deportado o arrestado por el asunto del fraude de identidad. Su voz tembló un poco cuando lo dijo. Ross preguntó si el verdadero Deco en Irlanda siquiera sabía que su identidad estaba siendo usada y Deco bajó la mirada a sus manos y negó con la cabeza. Admitió que su primo no tenía idea, lo que lo hacía aún peor de alguna manera. Isabel, que había estado sentada en silencio cerca de la puerta del dormitorio de Arantxa, dijo de repente que quería ayudar a limpiar el daño de la pared ya que se sentía mal por toda la situación. Ross pareció sorprendido, pero dijo que eso sería realmente útil porque no tenía idea de cómo arreglar la tabla roca. Ambos sacaron sus teléfonos y comenzaron a buscar tutoriales de reparación en Google, sentados uno al lado del otro en el suelo y desplazándose por videos de YouTube. Fue extraño ver a la mamá de Arantxa y a Ross acurrucados sobre la pantalla de un teléfono mirando guías de reparación del hogar después de todo lo que acababa de pasar. Sonó el timbre y todos saltaron. Miko fue a buscar la pizza y regresó con 3 cajas grandes que puso en la mesa de centro. Todos agarramos rebanadas y platos, pero nadie habló realmente. El silencio mientras comíamos fue de alguna manera más incómodo que todos los gritos y confesiones de antes. Rizzo dio un mordisco a su rebanada y luego la dejó, su cara palideciendo. Dijo que su estómago todavía estaba muy mal y no podía comer mucho. Diana lo miró y se disculpó de nuevo y se notaba que se sentía terrible por todo el asunto del laxante, aunque él había estado robando su comida. Rizzo dijo que estaba bien, pero definitivamente no se veía bien. Miko dejó su rebanada de pizza y dijo que quería decirles oficialmente a todos que Maya era su novia y que había estado viviendo aquí porque no podía pagar su propio lugar después de perder su chamba. Maya agregó que había estado solicitando trabajos todos los días y haciendo trabajo freelance por su cuenta y que no era solo una persona aprovechándose. Nos miró a todos como si estuviera desafiando a cualquiera a juzgarla, pero nadie dijo nada malo. Tragué mi bocado de pizza y dije que probablemente iba a perder mi depósito de seguridad por el daño de la pared, que eran 30,000 pesos que realmente necesitaba de vuelta. Toda la habitación se quedó en silencio porque todos sabían que yo era la responsable legal aunque Ross había causado el daño real. Se sentía injusto, pero así funcionan los contratos de arrendamiento cuando eres el que firmó. Ross levantó la vista de su teléfono y dijo que él pagaría por las reparaciones de la pared. Le pregunté cómo iba a pagar eso y admitió que había estado ahorrando dinero al no pagar renta en el departamento de al lado. Corey no sabía que lo había estado usando y Ross lo había estado tratando como su espacio de almacenamiento personal y sala de estar. La confesión ya ni siquiera me sorprendió porque a estas alturas nada podía. Arantxa se volteó a mirar a su madre y le preguntó por qué no le dijo simplemente que necesitaba ayuda para encontrar un lugar real donde quedarse en lugar de esconderse debajo de la cama durante 4 meses. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas y comenzó a llorar explicando que estaba demasiado avergonzada para admitir que lo había perdido todo. Dijo que había perdido su departamento y su trabajo y la mayoría de sus amigos y no quería que Arantxa la viera como un fracaso. Arantxa se acercó y abrazó a su mamá y ambas lloraron por un minuto mientras el resto de nosotros fingíamos concentrarnos en nuestra pizza. Pasamos la siguiente hora hablando de las situaciones reales de todos en lugar de todas las mentiras y planes que habíamos estado ejecutando. Deco explicó cómo había tenido demasiado miedo de solicitar una visa de trabajo correctamente porque pensó que la identidad de su primo le causaría menos problemas. Rizzo habló sobre cómo había comenzado el negocio de reventa de despensa porque necesitaba lana para su negocio, pero luego se salió de control. Maya describió perder su trabajo y sentirse demasiado avergonzada para pedir ayuda. Así que cuando Miko le ofreció dejarla quedarse en secreto, pareció la única opción. Isabel seguía disculpándose con Arantxa por ponerla en esta posición. Ross admitió que había irrumpido en el departamento de al lado porque se sentía apretado y quería más espacio, pero no podía pagar un lugar más grande. Simón explicó de nuevo lo de la mentira gay y cómo había pensado que haría que todos estuvieran más cómodos, aunque ahora entendía lo jodido que era eso. Resultó que la mayoría de la gente había estado ocultando cosas porque tenían miedo o vergüenza, no porque estuvieran tratando de lastimar a alguien. Eso no lo hacía bien, pero hacía que tuviera más sentido de alguna manera. Diana dejó su rebanada de pizza y se quedó mirando sus manos por un largo momento antes de empezar a hablar sobre su situación en su último departamento. Explicó cómo su compañero de cuarto anterior le había robado constantemente, tomado su ropa sin preguntar e incluso usado su tarjeta de crédito para comprar cosas en línea.
Dijo que había intentado hablar con ese compañero de cuarto varias veces, pero nada cambió, y para cuando se mudó, Diana había perdido más de 40,000 pesos y la mayor parte de su confianza en la gente. Miró directamente a Rizzo y admitió que cuando su comida comenzó a desaparecer aquí, algo dentro de ella simplemente se rompió y fue directamente a la trampa del laxante en lugar de tener una conversación primero. Rizzo asintió lentamente y dijo que lo entendía. Realmente lo hacía, pero también señaló que hay una gran diferencia entre proteger tus cosas y realmente envenenar a alguien. La cara de Diana se descompuso y comenzó a llorar de nuevo, diciendo que lo sabía ahora y que se sentía terrible por lo que le pasó a él y a su negocio. La habitación permaneció en silencio mientras ella lloraba y finalmente Arantxa se movió para sentarse a su lado y poner un brazo alrededor de sus hombros. Simón aclaró su garganta y todos se voltearon a mirarlo y comenzó a explicar por qué había mentido acerca de ser gay cuando solicitó el cuarto. Habló sobre vivir en 2 departamentos diferentes, donde los compañeros de cuarto masculinos habían hecho que las mujeres se sintieran incómodas, siguiéndolas, haciendo comentarios sobre sus cuerpos, entrando sin tocar mientras se cambiaban. Dijo que había visto a amigas lidiar con compañeros de cuarto raros que hacían que sus hogares se sintieran inseguros y cuando vio nuestro anuncio de departamento pensó que si decía que era gay haría que todas estuvieran más cómodas teniendo un compañero de cuarto hombre. Su voz se volvió más baja mientras explicaba que genuinamente pensaba que estaba haciendo algo útil. Algo que haría que las mujeres en el departamento se sintieran más seguras a su alrededor. Diana se secó los ojos y dijo que apreciaba que estuviera tratando de proteger a la gente, pero mentir sobre algo tan básico seguía estando muy mal. Arantxa agregó que el consentimiento no es solo sobre cosas físicas, también se trata de con quién te sientes cómodo siendo vulnerable, y Simón les había quitado la capacidad de tomar decisiones informadas sobre eso. Yo hablé y señalé que todas nos habíamos cambiado frente a él, tuvimos conversaciones personales asumiendo que era alguien que no era, y eso se sentía como una violación incluso si tenía buenas intenciones. Simón parecía genuinamente molesto y dijo que entendía eso ahora y que lo sentía y que no sabía cómo arreglarlo. El reloj en la pared marcaba que era casi medianoche cuando Ross finalmente sugirió que probablemente deberíamos hacer un plan real para lidiar con Corey y la inspección. Todos se movieron en sus asientos y el estado de ánimo cambió de emocional a práctico en unos 2 segundos. Dije que Ross y yo nos responsabilizaríamos por el daño de la pared, ya que yo era la titular del contrato y él lo había causado realmente. Ross asintió y sacó su teléfono para comenzar a buscar los costos de reparación y su cara palideció cuando vio cuánto cuesta el trabajo profesional de Tablaroca. Maya preguntó qué debían hacer los demás y expliqué que necesitábamos averiguar quién se quedaba y quién encontraría nuevos lugares antes de que Corey regresara. El silencio que siguió se sintió pesado, como si todos estuvieran haciendo cálculos mentales sobre sus finanzas y opciones. Maya habló primero y dijo que quería conseguir su propio departamento ahora que todo estaba al descubierto. La cabeza de Miko se giró hacia ella y pareció herido, casi enojado, y comenzó a decir algo, pero Maya lo interrumpió. Explicó que ya no quería que él fuera su casero. Quería que realmente salieran como personas normales en lugar de ella escondiéndose en su habitación y pagándole renta. La expresión de Miko cambió por completo y dijo que eso en realidad tenía mucho sentido y que tal vez podrían buscar lugares juntos, o al menos en el mismo vecindario. Maya sonrió por primera vez en toda la noche y dijo que le gustaría eso, y se tomaron de la mano sobre los cojines del sofá. Isabel se puso de pie y anunció que se iba a quedar con su hermana en el norte del estado hasta que se recuperara. Todo el cuerpo de Arantxa se relajó y pareció aliviada aunque sus ojos todavía estaban preocupados. Se levantó, caminó hacia su madre y se abrazaron por lo que parecieron 5 minutos completos, ninguna de las dos diciendo nada. Cuando finalmente se separaron, Isabel prometió que la próxima vez pediría ayuda en lugar de esconderse debajo de una cama durante 4 meses. Arantxa se rió entre lágrimas frescas y le hizo prometer a su mamá que la llamaría todos los días y que realmente contestaría cuando Arantxa le devolviera la llamada. Deco había estado sentado en silencio en la esquina, pero ahora habló y dijo que necesitaba resolver su situación de identidad legalmente. Su voz tembló cuando habló de tener miedo de la deportación o el arresto o de no poder conseguir nunca un trabajo real. Me ofrecí a ayudarlo a encontrar recursos de abogados de inmigración, tal vez incluso ayudar a pagar la consulta inicial si lo necesitaba. Deco me miró como si le acabara de ofrecer $1.000.000 y preguntó por qué lo ayudaría después de todo. Me encogí de hombros y señalé que ahora estábamos todos metidos en este lío juntos, y si íbamos a arreglar las cosas, bien podríamos ayudarnos mutuamente. Las siguientes horas pasaron en un borrón de limpieza y organización, tratando de hacer que el departamento pareciera menos una zona de desastre. Tiramos todas las cajas de pizza y botellas vacías, aspiramos la sala, limpiamos la cocina e intentamos ocultar lo peor del daño. Ross llamó al encargado del edificio alrededor de la 1 de la mañana y, sorprendentemente, el tipo contestó y aceptó venir a ver la pared. El encargado llegó a las 2 cargando una caja de herramientas y luciendo molesto pero no sorprendido, como si hubiera visto este tipo de cosas antes. Él y Ross se fueron a una ferretería 24 horas a buscar suministros para reparaciones temporales y el resto de nosotros seguimos limpiando. A las 3 de la mañana, el departamento se veía mejor de lo que había estado en meses, incluso con el evidente daño en la pared. Ross y el encargado trabajaron en cubrir el hoyo con un parche y un compuesto de secado rápido que no se vería perfecto, pero al menos lo haría menos obvio. Todos estábamos agotados y nos desplomamos en nuestras habitaciones por unas pocas horas
horas de sueño. La mañana siguiente se sintió surrealista, como si tal vez toda la noche hubiera sido un sueño extraño. Corey apareció a las 9 con una mujer que presentó como Penelope Slater, la administradora del edificio. Ambos se veían serios y oficiales y mi estómago se revolvió cuando vi a Penélope cargando una carpeta. Nos reunimos todos en la sala y nos sentamos y el silencio se sintió diferente al de la noche anterior, más formal y aterrador. Respiré hondo y expliqué que queríamos trabajar con ellos para resolver todo correctamente, que sabíamos que habíamos metido la pata, pero estábamos listos para arreglarlo. Corey me sorprendió diciendo que apreciaba la honestidad. Dijo que la mayoría de los inquilinos habrían intentado encubrir todo o poner excusas, pero al menos habíamos sido francos una vez que nos atraparon. Dijo que estaba dispuesto a encontrar una solución si todos nos comprometíamos a seguir los procedimientos adecuados en el futuro. Penélope agregó que preferían mantener inquilinos confiables que pagaran a tiempo que lidiar con encontrar nuevos y hacer verificaciones de antecedentes y todo el papeleo. Dijo que el edificio tenía una alta rotación y que en realidad era más fácil para ellos si la gente se quedaba. Pasamos la siguiente hora negociando los detalles y me sentí como si estuviera en una especie de reunión de negocios. El acuerdo final fue que yo mantendría el contrato como la inquilina principal, pero Miko, Ross y Diana serían agregados como subarrendatarios oficiales con la aprobación por escrito de Corey. Todos los demás necesitaban encontrar una nueva vivienda dentro de 60 días. Lo cual se sintió justo aunque fuera estresante. Corey dijo que no nos cobraría las tarifas habituales de subarrendamiento ya que estábamos siendo cooperativos y Penélope dijo que programarían la inspección oficial para la próxima semana para documentar todo correctamente. Ross habló con Corey a solas a la mañana siguiente y resolvieron los detalles del pago mientras el resto de nosotros limpiábamos los platos del desayuno. Acordó pagar $10,000 al mes durante 3 meses para cubrir las reparaciones de la pared y Corey dijo que eso parecía justo dada la estimación de daños del contratista. Firmé un formulario diciendo que renunciaría a mi depósito de seguridad los $30,000 para cubrir cualquier cosa más allá de eso, lo cual dolió pero se sintió necesario después de todo lo que pasó. Corey de hecho parecía aliviado de que estuviéramos siendo tan cooperativos para arreglar el desorden en lugar de pelear con él. Penélope llamó más tarde esa tarde y dijo que había contactado a Carlos Reiner, el tipo cuyo departamento Ross había estado invadiendo, y que él quería venir a hablar. Todos nos sentimos mal por tener que enfrentarlo, pero Penélope dijo que sonaba bastante tranquilo por teléfono. Carlos apareció alrededor de las 6 de la tarde cargando una caja de herramientas y vistiendo ropa de trabajo. Caminó directamente al closet de Ross, miró el hoyo en la pared y simplemente negó con la cabeza lentamente. Ross comenzó a disculparse antes de que Carlos dijera nada, hablando muy rápido sobre lo estúpido que fue y cómo pagaría por todo. Carlos levantó la mano para detenerlo y dijo que principalmente solo quería que su pared fuera reparada adecuadamente y que le cambiaran las cerraduras, ya que Ross obviamente había estado entrando de alguna manera. Ni siquiera estaba enojado, solo algo cansado y molesto, lo que de alguna manera lo hizo peor. Penélope había traído a un amigo contratista que midió todo y dijo que las reparaciones tomarían alrededor de una semana una vez que tuvieran los materiales. Carlos preguntó si podíamos esperar hasta que él mudara algunas cosas valiosas de su departamento antes de que comenzaran el trabajo y todos estuvimos de acuerdo de inmediato. Los siguientes días se sintieron extraños mientras todos comenzaban a hacer planes reales para irse o quedarse. Maya pasó horas en su laptop buscando estudios que pudiera pagar con sus ingresos de freelance. Encontró un lugar a unos 15 minutos de distancia que era diminuto, pero tenía buena luz y se ajustaba a su presupuesto. Miko la ayudó a llenar la solicitud y dejaron de esconderse, tomándose de la mano en la cocina y siendo normales con su relación. De hecho, fue algo tierno verlos ser una pareja normal después de meses de ella escondiéndose en su habitación. Le aprobaron el estudio en 3 días y firmó el contrato ese viernes. Isabel empacó sus cosas de debajo de la cama de Aranza, lo cual fue surrealista de ver ya que todos nos habíamos acostumbrado a fingir que no existía. Aranza llevó a su mamá al norte del estado ese fin de semana para quedarse con su hermana, y cuando regresó el domingo por la noche parecía más ligera de alguna manera. Dijo que Isabel parecía más feliz con el apoyo adecuado a su alrededor, ya hablando de solicitudes de empleo y de encontrar su propio lugar eventualmente. Aranza admitió que se sentía culpable, pero también aliviada de tener algo de espacio y una situación de vida normal de nuevo. Deco finalmente dejó de evitar el problema de identidad y encontró un abogado de inmigración a través de la recomendación de alguien en su trabajo. Se reunió con ella el martes y regresó luciendo menos aterrado de lo que había estado en semanas. La abogada le explicó sus opciones para confesar sobre el uso de la información de su primo y obtener la documentación adecuada. Iba a ser complicado y costoso y tomaría meses resolverlo, pero tener a una profesional ayudándolo lo hacía sentir menos imposible. Dijo que la abogada pensaba que tenía una oportunidad decente de quedarse en el país legalmente si manejaba todo correctamente. Simón encontró una situación de compañero de cuarto a través de un amigo de su gimnasio y se mudó el siguiente fin de semana. Pasó por su último día para disculparse una vez más, parado en el pasillo luciendo genuinamente arrepentido. Diana le dijo que apreciaba la disculpa, pero que necesitaba más tiempo antes de que pudieran ser amigos de nuevo. Aranza dijo lo mismo y Simón asintió y dijo que lo entendía completamente. Dejó su nueva dirección por si alguien necesitaba contactarlo y bajó sus cajas al camión de mudanzas sin mucha ceremonia. Los problemas estomacales de Rizzo mejoraron lentamente durante las siguientes 2 semanas a medida que los laxantes salían de su sistema.
Dejó de verse verde y comenzó a comer comidas normales de nuevo. Curiosamente, tomó todo el desastre de la reventa de despensa y lo convirtió en algo legítimo. Comenzó a anunciar un servicio de compras al por mayor donde era completamente transparente sobre comprar cosas en Costco y cobrar una pequeña tarifa por la conveniencia. 3 de nuestros vecinos se inscribieron la primera semana porque les gustó la idea, pero no querían pagar sus propias membresías de Costco. Diana dejó de poner laxantes en su comida una vez que Rizzo confesó y se disculpó adecuadamente. En cambio, compró una etiquetadora y comenzó a marcar todos sus artículos personales en el refrigerador con su nombre y la fecha. Todos acordaron respetar las etiquetas, y de repente el problema del robo de comida desapareció por completo. Parecía tan obvio en retrospectiva que podríamos haber simplemente comunicado en lugar de crear elaborados planes de venganza. Hicieron un trabajo tan bueno que realmente no se podía decir que alguna vez hubo un hoyo del tamaño de una persona allí, a menos que supieras exactamente dónde mirar. Ross de hecho tomó el póster que solía cubrir el hoyo y lo enmarcó en una tienda de marcos barata. Lo colgó en la sala como un recordatorio de lo ridículo que se había vuelto todo. Todos nos reímos cuando lo vimos. E incluso Corey se rió cuando pasó a revisar las reparaciones. El departamento se sintió diferente después de eso, como si todos hubiéramos sobrevivido a algo juntos y salido del otro lado de alguna manera cambiados. 2 meses después de la noche de confesión, miré alrededor de la sala y apenas reconocí el lugar. Ahora éramos solo 4 compañeros de cuarto oficiales, con papeleo adecuado y todo en regla. Maya se había mudado a su estudio y lo había decorado con plantas. Isabel estaba instalada en el norte del estado con un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes. Simón vivía al otro lado de la ciudad con sus nuevos compañeros de cuarto. Deco seguía con nosotros, pero trabajando con su abogada para obtener el estatus legal. Ross, Miko, Diana y yo teníamos el departamento para nosotros, solos con nuestros nombres correctamente en el acuerdo de subarrendamiento. La parte extraña era que realmente hablábamos de los problemas ahora en lugar de ocultar cosas y crear planes. Cuando el inodoro comenzó a gotear, le dijimos a Corey de inmediato, en lugar de tratar de arreglarlo nosotros mismos. Cuando la comida de alguien desaparecía, preguntábamos al respecto en lugar de asumir un robo. Se sentía casi aburrido en comparación con el caos en el que habíamos estado viviendo, pero lo aburrido en realidad era algo agradable. Le envié un mensaje de texto a Miko preguntándole si él y Maya querían ir a cenar alguna vez. Y respondió en minutos invitándonos a todos a su nuevo lugar ese viernes. El departamento era pequeño, pero en realidad se sentía acogedor en lugar de apretado, con plantas en el alféizar de la ventana y fotos ya colgadas en las paredes. Maya abrió la puerta usando un delantal cubierto de harina, y se veía genuinamente feliz en lugar de como alguien escabulléndose en las sombras. Había conseguido un trabajo en una firma de marketing y seguía diciendo lo agradecida que estaba de tener su propio espacio donde podía trabajar sin esconderse. Comimos pasta en su pequeña mesa y Miko seguía extendiendo la mano para tomarla de ella, lo cual era dulce pero también algo extraño después de meses de fingir que apenas se conocían. Ross preguntó si alguna vez extrañaban el caos de nuestro departamento, y Maya se rió tanto que casi escupe su vino. Toda la velada se sintió normal de una manera que me hizo darme cuenta de cuán anormal había sido todo antes. A la mañana siguiente, el teléfono de Aranza sonó mientras hacíamos café y contestó luciendo nerviosa. Su rostro cambió por completo cuando escuchó la voz de su mamá, pasando de tensa a aliviada en segundos. Isabel había encontrado un departamento de una habitación cerca de la casa de su hermana y había conseguido un trabajo de medio tiempo en una biblioteca. Seguía agradeciendo a Aranza por hacerla buscar ayuda adecuada en lugar de permitirle esconderse, e hicieron planes para que Aranza la visitara en 2 semanas. Después de colgar, Aranza se quedó allí mirando su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro, y la abracé sin decir nada, porque a veces eso es todo lo que puedes hacer. Deco llegó a casa de su reunión con la abogada luciendo agotado pero menos aterrorizado de lo habitual. La abogada dijo que tomaría meses y costaría unos miles de dólares, pero Deco podía quedarse en el país mientras trabajaba en el proceso. Se sentó en el sofá y simplemente respiró por un rato. Y Ross le dio unas palmaditas en el hombro sin hacerlo incómodo. Unos días después, alguien llamó a nuestra puerta alrededor de las 3 de la tarde, y abrí para encontrar a Corey parado allí sosteniendo un plato de galletas envuelto en plástico. Dijo que había estado pensando en la noche de confesión y quería ver cómo estábamos todos. Lo invitamos a pasar, y comió galletas con nosotros en la sala, riéndose de cómo toda la historia se había convertido en su cuento favorito de casero. Aparentemente le había contado a todos los que conocía sobre el aviso de desalojo por la suculenta y el hoyo en la pared y la mamá de Aranza debajo de la cama. Corey admitió que nunca había tenido inquilinos que confesaran tantas cosas a la vez, y estaba genuinamente impresionado de que hubiéramos logrado resolver todo en lugar de simplemente implosionar por completo. Ross se encontró con Carlos en los buzones una mañana, y terminaron hablando durante 20 minutos sobre la situación de la pared. Carlos fue sorprendentemente relajado sobre todo el asunto de allanamiento de morada, e incluso pensó que el pasadizo secreto era algo gracioso ahora que estaba arreglado. Empezaron a tomar café juntos los fines de semana, y Ross me dijo que Carlos tenía las mejores historias sobre vecinos raros con los que había lidiado a lo largo de los años. Un sábado los escuché a ambos riendo en el pasillo, y Carlos bromeaba diciendo que Ross debería haber llamado a su puerta en lugar de cortar a través de la pared como un personaje de dibujos animados. Ross de hecho parecía avergonzado, lo cual era raro en él. Pasaron 3 meses,
y el servicio de compras de despensa de Rizzo se había convertido en un negocio real. Había hecho un sitio web y todo, cobrando tarifas razonables por comprar cosas al por mayor en Costco y entregarlas en los departamentos de la gente. 5 vecinos eran clientes habituales ahora, y él había comenzado a devolver el dinero a las personas a las que les había cobrado de más durante sus días de reventa. Mantenía una hoja de cálculo rastreando cada reembolso, y dijo que en realidad dormía mejor sabiendo que estaba manejando todo honestamente. Los problemas estomacales de los laxantes habían desaparecido por completo, y había recuperado el peso que había perdido durante esas horribles semanas. Diana comenzó a salir con alguien de su oficina, un tipo llamado José que trabajaba en contabilidad. Lo trajo a cenar una noche, y era agradable pero algo aburrido, lo que parecía ser exactamente lo que ella necesitaba después de todo el drama. Se veía más relajada de lo que la había visto en meses, realmente sonriendo en lugar de estar constantemente observando a todos con desconfianza. Más tarde me dijo que toda la situación del laxante le había enseñado que las tácticas de venganza solo crean problemas más grandes, y había estado trabajando en confiar más en la gente. Todavía etiquetaba su comida en el refrigerador, pero ahora se sentía más como organización que como paranoia. Mi devolución de impuestos llegó a mi cuenta bancaria a principios de abril, y me quedé mirando el número durante un minuto entero antes de que me cayera el 20. Realmente podía reemplazar el dinero del depósito de seguridad que había perdido por las reparaciones de la pared. Los 30,000 pesos habían estado pesando sobre mí durante meses, este constante peso de estrés financiero que hacía que todo se sintiera más difícil. Transferí el dinero a mi cuenta de ahorros y sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como si finalmente pudiera respirar adecuadamente. Era solo dinero, pero representaba no estar completamente quebrada y estresada todo el tiempo. 4 meses después de la noche de confesión, Ross sugirió que tuviéramos una cena para conmemorar el aniversario, lo cual sonaba ridículo pero de alguna manera tenía perfecto sentido. Invitamos a todos los que aún vivían en el edificio y Maya vino desde su departamento y pedimos demasiada comida china. Nos sentamos alrededor de la sala comiendo dumplings y riéndonos de lo completamente loco que había sido todo. Miko contó la historia de su novia saliendo de su habitación, y Diana actuó su horror al descubrir la situación del laxante, y Ross les mostró a todos una foto del hoyo en la pared antes de que lo arreglaran. Se sintió bien reírse de ello en lugar de estar enojados o asustados. Simón me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos ir todos a tomar un café alguna vez, y le mostré el mensaje a Diana y Aranza. Hablaron sobre ello por un rato antes de aceptar reunirse con él en un café del centro, en algún lugar público y neutral. La reunión para el café fue incómoda, con largas pausas y elecciones cuidadosas de palabras, pero Simón se disculpó de nuevo y parecía genuinamente arrepentido por la mentira. Las chicas le dijeron que apreciaban que estuviera tratando de hacer las cosas bien, aunque no estaban listas para ser amigas de nuevo. No era perdón exactamente, pero era un comienzo hacia algo menos enojado. Llegó el día de Acción de Gracias e Isabel apareció en nuestro departamento cargando 2 Pace y luciendo completamente diferente a la mujer que solía esconderse debajo de la cama de Aranza. Había recuperado algo de peso. Su cabello estaba cortado y peinado agradablemente, y sonreía fácilmente en lugar de parecer aterrorizada de que alguien la descubriera. Aranza la abrazó en la puerta, y luego me dijo que su relación había mejorado más de lo que había estado en años, que la terapia estaba ayudando a Isabel a trabajar en las cosas de codependencia que la hacían sentir que tenía que esconderse en lugar de pedir ayuda. Isabel pasó toda la visita actuando como una invitada normal, sentada en el sofá abiertamente, charlando con todos, contando historias sobre su nuevo departamento y su trabajo en una biblioteca. Nadie mencionó la cama o los 4 meses de esconderse, y se sintió bien ver a Aranza relajada alrededor de su madre en lugar de estresada y culpable. Unas semanas después de Acción de Gracias, Deco llegó a casa de reunirse con su abogada luciendo más ligero de alguna manera, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima. Reunió a todos en la sala y explicó que su situación legal estaba mayormente resuelta, que había elaborado un plan de pago y obtenido la documentación adecuada para quedarse en el país mientras trabajaba en el proceso. El miedo que solía hacerlo saltar y ser paranoico se había desvanecido, y comenzó a dormir mejor y a bromear más. Incluso comenzó a hacer videollamadas con su primo en Irlanda para disculparse y arreglar las cosas, lo cual requirió valor considerando lo mal que la había regado. Verlo volverse menos estresado cada día me hizo darme cuenta de cuánto su ansiedad constante había afectado el estado de ánimo de todo el departamento. 6 meses después de la noche de confesión, estaba lavando los platos una noche y de repente me detuve con las manos en el agua jabonosa, impresionada por lo diferente que se sentía todo. El aviso de desalojo sobre mi suculenta había parecido un desastre en ese momento, pero en realidad resultó ser lo mejor que nos pudo haber pasado. Todos habíamos estado cargando estos secretos insostenibles que nos estaban volviendo estresados y paranoicos e incapaces de confiar el uno en el otro. Forzar todo a salir a la luz nos dio la oportunidad de construir algo real en lugar de un castillo de naipes hecho de mentiras. Claro,
Habíamos perdido algunos compañeros de cuarto, y yo había perdido mi depósito de seguridad, y Rizzo se había enfermado y todos habían estado mortificados, pero todos estábamos mejor ahora. El departamento se sentía más tranquilo. La gente realmente hablaba entre sí sobre los problemas, y nadie estaba escondiendo madres debajo de las camas o cortando hoyos en las paredes. Ross entró al día siguiente cargando una pequeña planta suculenta y sosteniéndola como un trofeo. Preguntó si a alguien le importaba si la ponía en la escalera de incendios, y todos comenzamos a reírnos a carcajadas porque el chiste era perfecto. Corey pasó por casualidad justo en ese momento a recoger los cheques de la renta, y cuando vio la suculenta y nos escuchó reír, se unió y dijo que lo permitiría solo por esta vez. Todos nos quedamos allí sonriéndonos el uno al otro, y miré a las personas que se habían quedado y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde esa noche de confesiones forzadas y gritos y descubrimiento de hoyos en la pared. La suculenta estaba en la mesa de centro entre nosotros, inofensiva y diminuta, la cosa que accidentalmente nos había salvado a todos.